¿Qué tal, amigos y amigas de YouTube? Es un gusto estar nuevamente con todos ustedes en mi canal Contador Oropesa. Recientemente se acaba de modificar la Ley Federal del Trabajo. Esto es importante porque estas modificaciones que se hicieron a la Ley Federal del Trabajo impactan al salario mínimo. Si tú desconoces en qué consisten estos cambios, no te preocupes. En este video vamos a ir abordando todos estos puntos en relación a las modificaciones que se hicieron a la Ley Federal del Trabajo respecto del salario mínimo. Recuerda que en este canal abordamos temas de economía, temas de finanzas, temas de contabilidad y temas de impuestos. Sin más preámbulo, ¡vámonos! Bueno, pues vamos a comenzar con nuestra sesión del día de hoy. El tema del día de hoy se llama modificación en la Ley Federal del Trabajo respecto al salario mínimo. Recuerda suscribirte para que no te pierdas ninguno de los videos que esté subiendo en mi canal Contador Oropesa. Igualmente dale me gusta a este video para que este video llegue a más personas que están buscando información en cuanto a esta modificación que se dio en la Ley Federal del Trabajo y que por supuesto afecta al salario mínimo. Y entonces básicamente el objetivo de este video es explicar algunos antecedentes, algunos datos en relación a esta modificación que se hace en la Ley Federal del Trabajo. Entonces vamos a comenzar. Antes de empezar a hablar sobre los cambios que se hicieron en la Ley Federal del Trabajo, es importante que tú conozcas, pues básicamente algunos datos que van en relación a este tema. Y me refiero en cuanto al salario mínimo y en cuanto a la inflación. Sin embargo, los datos que vas a ver a continuación son datos que yo elaboré con cifras del INEGI. Es un punto de vista personal, no es algo que se haya contemplado en la iniciativa que le dio origen al decreto que modificó posteriormente la Ley Federal del Trabajo. No, es algo personal. Y bueno, estos datos son los siguientes. Tenemos el salario mínimo, en donde básicamente podemos ver el comportamiento que ha tenido del año 2000 al año 2021. Igualmente con la inflación, cómo se ha ido comportando la inflación año con año. Por ejemplo, en el 2000 la inflación fue de 8.96, en el 2001 fue de 4.40 y así sucesivamente. Es decir, tienes el comportamiento del salario mínimo y de la inflación. ¿Por qué? Porque básicamente los cambios que se hicieron a la Ley Federal del Trabajo se hicieron contemplando estos dos elementos, es decir, el salario mínimo y la inflación. Es por eso que hice esta tablita. Y bueno, pues del lado izquierdo puedes ver los porcentajes en los que se ha ido incrementando el salario mínimo en cierto periodo. Por ejemplo, del año 2000 al año 2006 el salario mínimo está incrementado en un 28.41. El salario mínimo del 2006 al 2012 se ha incrementado en un 28.06%, así sucesivamente hasta llegar en el último incremento de 59.57%. Sin embargo, aquí la pregunta sería, ¿qué es mayor en esos periodos? La inflación, es decir, la suma por año de esos periodos, es decir, por ejemplo, del 2000 al 2006, si yo sumara toda la inflación en ese periodo, ¿qué sería mayor? ¿La inflación o el salario mínimo? Te puedo adelantar que en los dos primeros periodos la inflación es mayor que el salario mínimo y en los últimos dos periodos el salario mínimo ha sido mayor que la inflación. Es decir, estos cambios que vamos a ver a continuación, todo el proceso legislativo que se vivió, pues va en referencia a estos dos elementos, es decir, el comportamiento del salario mínimo y el comportamiento de la inflación. Pero es importante que vayas teniendo un panorama general con cifras de la página del INEGI.
Igualmente, hacer la precisión de que anteriormente teníamos 3 salarios porque habían 3 zonas, la zona A, la zona B, la zona C, hasta que finalmente nos quedamos con un salario que se llamó salario mínimo general, como puedes ver en pantalla, y que posteriormente en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador nació el salario por zona fronteriza, que puedes ver en pantalla a partir básicamente del año 2019. Y bueno, pues a continuación vamos a ver el proceso legislativo del decreto que modificó algunas disposiciones que afectan al salario mínimo. Antes de darle continuidad al proceso legislativo que se vivió y que por supuesto le dio origen al decreto que modificó algunas disposiciones en materia laboral y que afectaron al salario mínimo, es importante precisar que los datos que te enseñé hace un momento es en relación hasta el mes de febrero en cuanto a la inflación, es decir, es una inflación acumulada hasta el mes de febrero. Toda vez que cuando grabé este video todavía no salían los datos del mes de marzo, por lo cual es una inflación hasta el mes de febrero del 2021, una inflación acumulada. Y bueno, aclarado este punto, vamos a ver a continuación los antecedentes. Y básicamente el 4 de septiembre de 2018 los senadores del Morena presentaron una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo en materia de salario mínimo. Posteriormente, el 31 de octubre de 2018, senadores del PAN presentaron una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 90 y 561, fracción tercera, y se adicionan los artículos 94 y 570, fracción segunda bis de la Ley Federal del Trabajo. Posteriormente, el 10 de octubre de 2019, el senador Martí Batres y varios senadores y senadoras del Morena presentaron la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 85 y se adiciona un párrafo cuarto al artículo 90 a la Ley Federal del Trabajo en materia de salario mínimo. Posteriormente, el 26 de diciembre de 2019, la senadora María Soledad presentó su iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 90, 346 y un artículo 353 UB a la Ley Federal del Trabajo en materia de salario mínimo. Posteriormente, el 10 de diciembre de 2019, se aprobó en la Cámara de Senadores el dictamen, es decir, se elaboró un dictamen contemplando las 4 iniciativas que previamente se habían presentado. Esas 4 iniciativas se consideraron para elaborar el entonces dictamen que aprobó la Cámara de Senadores el 10 de diciembre y que se denominó dictamen que reforma y adiciona el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo en materia de salario mínimo. Posteriormente, el 3 de marzo de 2021, se aprobó por la Cámara de Diputados el proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo. Y posteriormente, el 30 de marzo, se publica el decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo. Ahora, a continuación, vamos a ver qué fue lo que se modificó en la Ley Federal del Trabajo. Para poder comprender los cambios que se hicieron a la Ley Federal del Trabajo, es importante conocer los motivos, y esto lo vamos a encontrar en la exposición de motivos de la iniciativa del decreto. Y entonces, básicamente, uno de los motivos por los cuales se llevó a cabo este decreto es que el costo de la canasta básica en el 2016 estaba en 218.06, mientras tanto el salario mínimo estaba en 73.04. Es decir, te alcanzaría para cubrir solamente aproximadamente el 33% de la canasta básica. Es decir, esta desproporción se debe a qué? Al efecto inflacionario. Por ello es que otro de los motivos es que desde 1980 la inflación estaba por arriba del salario mínimo. Esos son algunos de los motivos que se contemplan en el entonces iniciativa del decreto
cuando estaba en su carácter de iniciativa. Sin embargo, otro de los motivos que se contemplan tiene que ver en relación con el artículo 123, apartado A, fracción sexta, en donde básicamente lo que está sombreado de rojo es lo que se puso en la iniciativa de este decreto que modificó pues diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Y como te puedes dar cuenta, lo que está sombreado dice a continuación así: los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia. Yo te pregunto a ti que me estás viendo, ¿tú crees que con 141 pesos es suficiente para cubrir tus necesidades como un jefe de familia? Ojo, no digo como persona individual, sino con una familia. Por las necesidades básicas, ¿es suficiente? Porque dice que los salarios mínimos generales deben de ser suficientes. Eso es uno de los motivos que le dio origen a estos cambios en la Ley Federal del Trabajo que afectaban al salario mínimo. Este es el fundamento del cual se tuvo como referencia. Y dice, en el orden material, oye, ¿qué crees? Me voy a comprar una computadora, le voy a comprar tal cosa a mi hijo, a mi hija. Dice, social, la voy a invitar al cine. A cultural, la voy a invitar a una obra de teatro a mi hijo, a mi hija, y para proveer la educación obligatoria de los hijos. Es decir, todavía me tiene que alcanzar para pagarle su escuela, a la que yo como padre, como madre, estoy obligado a darle a mi hijo o a mi hija. Yo te pregunto, con 141 pesos, que es lo que está el salario mínimo en el 2021, ¿te alcanzaría para cubrir todo eso? Para cumplir en el orden material, en el orden social y cultural. ¿Es un salario suficiente? Yo preguntaría, porque no es así, ¿verdad? Yo estoy seguro que con 141 pesos tú no podrías cubrir todas esas necesidades, básicamente como jefe de familia. No lo podrías, es decir, difícilmente hasta individualmente lo puedes sacar adelante con 141 pesos. Es por ello que el motivo va enfocado a este párrafo de este artículo 123, fracción sexta de la Constitución, porque el salario no es suficiente. Esto va en relación a la inflación, a lo que comentamos hace un momento. Igualmente, pues esto originó que se modificara el artículo 90. Sin embargo, aquí en pantalla tú puedes ver cuál era la redacción que tenía el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo antes de la modificación. Recordemos que ya se hizo la modificación, pero ¿cómo estaba el artículo 90 antes de la modificación? Estaba así. Después de la modificación, ¿cómo queda? Queda de la siguiente manera, y como te puedes dar cuenta, en el primer párrafo, en el segundo párrafo, en el tercer párrafo del artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo hay modificaciones en donde lo que se hace es incluir la equidad de género. Si te das cuenta, del lado izquierdo dice salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados a una jornada de trabajo, en tanto que del lado derecho dice salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo la persona trabajadora. Ya no distingue si es hombre o mujer. Lo mismo ocurre con el segundo y el tercer párrafo. Se incluye que la equidad de género. Y entonces tú me preguntarás, ¿y dónde estuvo el cambio de la inflación? Pues está en el cuarto párrafo que se le adicionó al artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo, que dice lo siguiente: la fijación anual, es decir, por año, de los salarios mínimos o la revisión de los mismos nunca estará por debajo de la inflación observada durante el periodo de su vigencia transcurrido. ¿Qué significa esto? Que el incremento del salario debe de estar por arriba de ¿qué? De la inflación. Sin embargo, en la Cámara de Diputados mucho se discutió cómo iba a ser ese porcentaje de crecimiento, si con base al año en el que iba terminando o con base a la proyección que hacía Banco de México. Finalmente se dijo, ¿sabes qué? Es por la inflación observada durante el periodo de su vigencia
transcurrido. Entonces, esta es la modificación que se hizo en cuanto a la Ley Federal del Trabajo. Y no es que se incluya un nuevo artículo, sino nada más se hacen modificaciones al artículo 90 que ya existía en el primer párrafo, en el segundo párrafo y en el tercer párrafo, para incluir que la equidad de género y finalmente para establecer a través de la Ley Federal del Trabajo que el salario se debe de incrementar por arriba de la inflación, como puedes ver a través del cuarto párrafo que se agregó al artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo. Posteriormente aquí puedes ver en pantalla los transitorios básicamente de este decreto que dice: el presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es decir, entró en vigor el 31 de marzo del 2021. Y el segundo transitorio dice: se derogan todas las disposiciones que se opongan a este decreto. Hay una disposición que se oponga, pues ¿qué crees? Se deroga. Básicamente nadie le puede llevar la contra a este artículo, a esta modificación que se hizo al artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo. Y bueno, pues esto sería todo en cuanto a las modificaciones que se hicieron a la Ley Federal del Trabajo en cuanto al salario mínimo. Espero que te haya servido este video. Recuerda darle me gusta. Me puedes seguir en mis demás redes sociales como Twitter, como Instagram, como Facebook. También me puedes encontrar en TikTok como Contador Oropesa. Sale pues, nos vemos. Hasta la próxima.